Amén, amén. Dios le bendiga. Nos gozamos porque el Señor pues, nos ha dado el privilegio de reunirnos por estos medios con un mismo propósito, con el propósito de alabarlo, de glorificarlo, de agradecerle porque entendiendo lo bueno que Él ha sido con nosotros, entendiendo lo grande que Él es y que Él se ha fijado en nosotros, ha tenido de nosotros misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos rápidamente a dar inicio pues al estudio de la palabra del Señor, dándole también la bienvenida a las personas que están en este momento integrándose a la porción del servicio del estudio de la palabra por medio de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Le damos la bienvenida, esperando que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a empezar el estudio de la palabra, primero poniéndonos en las manos del Señor. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites el privilegio, Dios mío, de reunirnos por estos medios, Señor, para glorificarte, Señor, para agradecerte, Señor, entendiendo, Señor, que tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo, entendiendo que tú has sido misericordioso, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que tú nos prepares, Señor, prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, Señor, obra en medio de nosotros, Señor. Tráenos la palabra, Dios mío, que tú tienes para nosotros, Señor, una palabra que sea de fortaleza, de bendición, Padre Santo, Señor, para que nosotros podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida. Bendice cada oído, cada hogar, Padre Santo, donde llega esta palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos estado llevando el estudio de Primera de Samuel. La semana pasada estuvimos estudiando en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Vimos allí que el pueblo de Israel, ellos querían que se le diera un rey. Ellos fueron donde Samuel para decirle que ellos querían que se le diera un rey. Samuel, ante esta petición de la nación de Israel, se ofendió, pero a él el ofenderse, él no le respondió enojadamente, él no le discutió el asunto, sino que vimos que él se lo presentó, él fue a Dios, él oró y le presentó esa situación en oración a Dios, y Dios le aclaró lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, y le dijo que en realidad no estaban desechando a Samuel, sino que en esta petición que el pueblo de Israel estaba haciendo, ellos no querían ya que Dios sea que gobierne sobre ellos, sino que ellos querían un rey. Ellos querían un rey que ellos pudieran manipular, ellos querían un rey que ellos pudieran mirar, que estuviese enfrente de ellos. Dios le dijo a Samuel que les pusiera cuáles iban a ser las consecuencias, que iban a ser consecuencias trágicas. Pero al Samuel exponerle cuáles iban a ser las consecuencias de ellos rechazar a Dios y escoger un rey, entonces ellos no cambiaron de opinión, sino que ellos insistieron, y Dios les iba a dar a ellos lo que ellos querían, le iba a dar un rey tal y cual ellos querían. Vamos a empezar entonces con el capítulo 9. Y cuando vemos en el capítulo 9, en los primeros versículos, lo primero que empezamos a ver es que se nos está presentando el personaje de Saúl en la Biblia. Se nos habla en los primeros versículos que Saúl venía de una familia de Benjamín, de la tribu de Benjamín, pero de una familia prominente, por lo que vamos a ver en la tribu de Benjamín. Él venía de una familia prominente, una familia con recursos. Se nos da en la descripción de Saúl de que era un hombre alto, más alto que todos los demás en Israel, y además que era alguien buen mozo, era alguien que no había nadie tan hermoso como él, según la descripción que se nos está dando acerca de Saúl. Esto era lo que la nación de Israel quería. Ellos querían un rey que ellos pudieran admirar, un rey que ellos entendían que podía representarlos a ellos bien. Nos hace sentido que ellos quieran un rey de alta estatura, porque cuando sigamos este estudio de Primera de Samuel, vamos a ver que el enemigo principal que ellos tenían hasta este tiempo eran los filisteos, y dentro del ejército de los filisteos vamos a ver que los filisteos tenían gigantes con ellos. Entre ellos vamos a ver el gigante más importante que ellos tenían, que era Goliat, pero además Goliat tenía hermanos también. Vemos que Dios le está dando al pueblo de Israel lo que ellos quieren. Un rey le va a dar que cumple con
todas las expectativas de lo que ellos esperan acerca de un rey. Ellos están poniendo su mirada en el aspecto exterior de lo que debe de ser un rey. Para ellos, pero nuestro Señor eso le es irrelevante, porque nuestro Señor conoce lo que está en el corazón del ser humano. El Señor conoce lo que va a suceder, conoce el futuro, conoce las decisiones que la persona va a tomar. O sea que el Señor conoce lo que va a suceder con Saúl antes de que suceda, pero es el rey que el pueblo, las expectativas, los requisitos que el pueblo quiere acerca de un rey es lo que Dios le va a dar. También se nos habla en la descripción, en el capítulo 9, se nos habla acerca de que al padre de Saúl se le habían perdido algunas asnas. En esto vemos que la familia de Saúl era una familia de recursos. Las asnas eran eran animales de mucha importancia en aquella cultura, en aquel tiempo eran animales de trabajo. O sea, era como si se le hubiesen perdido sus tractores, sus camionetas, equipo de trabajo. Y él envía a Saúl y envía a su criado a que fueran a buscar estas asnas. Y Saúl diligentemente escucha la voz de su padre, va con su criado y se nos habla de algunas ciudades en las cuales ellos iban recorriendo para buscar estas asnas que estaban perdidas, pero no la lograron encontrar. Ante este tiempo que ellos llevaban lejos de su hogar, Saúl se preocupa y dice, vamos de regreso, porque el tiempo que llevamos fuera, mi padre va a dejar de preocuparse por lo que habrá sido de las asnas y va a tornar entonces su preocupación en qué ha sucedido con nosotros. Vamos a ver el versículo 6 en adelante, vamos a leer una porción del capítulo 9. Dice, él le respondió, entonces el criado, esta es la respuesta del criado a Saúl. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda. Vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Vemos que cuando Saúl habla con su criado y le dice acerca de la decisión de regresarse a la casa de su padre por la preocupación que iba a tener por el tiempo que ellos llevaban fuera buscando las asnas que estaban perdidas, vemos que el criado le informa acerca de quién, en cuál ciudad están, quién vive en esa ciudad, qué personaje de importancia, y vemos que le describe al profeta Samuel, le dice todo lo que él dice acontece sin falta, y ya habíamos visto esto cuando comenzamos a ver a Samuel, la descripción que nos dice, creo que el capítulo 3, cuando estuvimos viéndolo, decía que el Señor no dejaba caer al piso ninguna de las palabras que Samuel hablaba. O sea que era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Es interesante que cuando se encuentran en esta ciudad, vemos que el criado de Saúl, de la familia de Saúl, él está enterado, él conoce, él sabe acerca de Samuel, de que Samuel vive allí, pero vemos que Saúl no tiene conocimiento de quién es Samuel porque tiene que describírselo, y de que Samuel vive allí. Esto nos abre a nosotros el entendimiento acerca de la vida espiritual de Saúl, y nos da a entender que es muy posible que Saúl no haya tenido una vida espiritual. Es muy posible que dentro de las personas que llegaban y hacían sacrificio anualmente en el tiempo de la fiesta, Saúl no se encontraba ante ellos. Es posible que Saúl haya sido alguien secular.
Porque vemos que él no conoce acerca de Samuel, pero vemos que él acepta la propuesta de su criado, pero antes de eso él tiene una preocupación acerca de yendo a Samuel para que Samuel le diera a conocer dónde estaban sus asnas. La preocupación de él es que no tiene nada que llevarle a Samuel. Dicen que el pan que llevaban por el tiempo que llevan fuera ya se les había acabado. A lo que el siervo le responde que él tiene una cuarta de ciclo de plata, lo que es una cantidad pequeña de dinero para llevarlo como regalo. Ahora, esto no nos quiere decir a nosotros que para ellos ir a donde el hombre de Dios, a donde el profeta de Dios, había un requisito. Esto no nos quiere decir que Samuel tenía un precio en la puerta de su casa que decía que para darle información, para acercarse a Dios, para consultar a Dios, tenían que traer un cierto precio. Esto no nos dice que Samuel estaba comercializando el don que Dios le había dado del conocimiento de profeta. Pero sí, esto nos abre el entendimiento a lo que es la cultura de aquel tiempo, de aquel lugar en el cual aquellos hombres no quieren llegar a la casa de Samuel con las manos vacías. Y esto es lo que está sucediendo en este lugar. No es que Samuel es un profeta de la prosperidad, no es que él está cobrando por utilizar el don que Dios le había dado a Samuel. Otra cosa que se nos dice, se nos da una aclaración y se nos habla acerca de que en aquel día al profeta de Dios se le llamaba vidente. Vidente era aquel que Dios le daba a conocer lo que ellos están ahora procurando de Samuel, las cosas que no se conocen, las cosas ocultas, las cosas futuras. O sea que para aquel tiempo la palabra vidente y profeta eran sinónimas. Pero ¿qué sucede? Que como el enemigo imita las cosas de Dios, el término vidente casi se conoce en este tiempo más como aquel que utiliza la fuerza de las tinieblas para envolverse en lo que conocemos como la adivinación. Pero en aquel tiempo el término vidente y profeta eran términos sinónimos. También es importante saber que cuando se habla de profecía, cuando se habla de profeta, el término no está limitado para aquel que está dando a entender y conocer las cosas ocultas, las cosas profetas, sino que también ese término se utiliza para alguien que está trayendo, está proclamando lo que es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo está usando para proclamar la palabra de Dios. Vemos que la propuesta que le hace entonces el criado de Saúl de ir donde Samuel le convence que tienen un cuarto de ciclo de plata. Entonces ahora ellos van a ir donde el profeta Samuel. En los próximos versículos vemos que ellos hablan con algunas doncellas y le están preguntando acerca del paradero de Samuel, y ellas les responden que se den prisa. Acerca de esta interacción que vemos en Saúl, su criado, y las doncellas, según la tradición judía, se dice que aquellas doncellas hablaron con Saúl y detuvieron a Saúl porque se nos había dicho en la descripción de Saúl que Saúl era alguien de bien parecer, que Saúl se veía bien. Y parece, según la tradición, se dice que ellas lo detuvieron para hablar, que fueron descriptivas en relación a la información que le están dando, porque Saúl era de buen parecer. Vemos el versículo 14 en adelante, dice: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego de que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Vimos anteriormente que cuando los filisteos se habían llevado el arca del pacto, no se nos dice que el arca del pacto regresó al mismo lugar. El arca del pacto anteriormente, el arca de Dios, había estado en el tabernáculo, había estado en Silo, y aparentemente cuando los filisteos se la llevaron, los filisteos hicieron una gran
gran destrucción, o sea que el arca del pacto jamás volvió, no regresó a Silo. Y cuando Samuel entonces iba a hacer sacrificio, vemos que Samuel no está yendo al tabernáculo, sino que él está yendo a hacer sacrificio al lugar alto. Vemos que Dios con anticipación le había dado a entender a Samuel que el día siguiente iba a llegar la persona que él había escogido para ser el rey sobre Israel. Le da una descripción, le dice que era de la tribu de Benjamín y que él iba a ungir a esta persona. Él no conoce a Samuel, pero lo va a conocer. Nos dice que cuando Samuel llegó y se encontró entonces, cuando Saúl llegó y se encontró entonces con Samuel, dice que Dios le confirmó, que le dio a entender que este es el varón del cual él le había hablado el día anterior, que a esa misma hora iba a estar allí. Vemos a Dios obrando, hablando a Samuel y dirigiendo los eventos que están sucediendo. Vemos que el pueblo estaba buscando rey. El pueblo quería rey, quería un rey que ellos pudieran ver, querían un rey humano sobre ellos. Y vemos que Saúl está buscando las asnas de su padre cuando estos eventos están sucediendo. Vemos que Dios puede usar cualquier circunstancia que esté sucediendo para hacer cumplir su palabra. Aquellas asnas que Saúl estaba buscando, que no habían aparecido, que él no había logrado encontrarlas, todo estaba siendo usado por Dios. El mismo evento que Saúl puede ser que haya estado decepcionado, que quiere regresar, todo estaba sucediendo bajo el control de Dios. Dios estaba obrando en toda esta situación. Puede ser que en alguna circunstancia, algún momento, nosotros estemos buscando asnas como Saúl, que estemos decepcionados por lo que nosotros queremos encontrar, por lo que los esfuerzos de la labor, de lo que nosotros queremos hacer no nos esté funcionando. Pero en medio de todas circunstancias, cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, Dios algo está trabajando. Nosotros podemos confiar que Dios algo quiere hacer dentro de la situación, algún propósito Dios quiere hacer dentro de la situación, y por eso Él permite la situación en nuestras vidas. Vemos el versículo 18 en adelante. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé. Y te descubriré todo lo que está en tu corazón, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. Pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia, ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Vemos que cuando Saúl llega a aquel lugar, se encuentra directamente con Samuel. Vemos que la mano de Dios está trabajando en lo que aparenta ser situaciones del día a día, pero las cuales no lo son, porque el Señor está obrando en el asunto. El padre de Saúl lo había enviado a buscar las asnas perdidas, y él termina frente a Samuel, a quien Dios le había revelado que él sería el rey de Israel. Vemos que ante este encuentro entonces Samuel le pide que se quede con él hasta el día siguiente, que le iba a revelar lo que estaba en su corazón. Tal vez ante este encuentro Saúl puede ser que haya estado dudoso, pero vemos entonces que Samuel le revela acerca de cuál es el propósito, que Saúl está allí en ese momento buscando a Samuel. Le dice que las asnas que él había estado buscando, que han sido encontradas, que no se preocupe por eso. Y puede ser que en ese momento Saúl haya tenido algún tipo de más confianza y más confirmación que está en el lugar correcto, que está hablando con el hombre de Dios, que le está hablando la verdad. Pero la frase que le sigue a esto entonces puede ser algo que haya causado mucha confusión en la mente, en el corazón de Saúl, y que lo haya tomado por sorpresa. Le dice:
Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Este tipo de halago Saúl no se lo esperaba. Vemos que, pero esa era la condición del corazón de Israel, ese era el deseo de la nación de Israel. Ellos querían un rey y Saúl llenaba, como dijimos, todas las expectativas de que ellos querían un rey, la altura, la apariencia física. Y en esto nosotros podemos entender que el pueblo quería a Saúl, pero esa era la voluntad. Esa no era la voluntad de Dios, sino que Dios le permitió que ellos tuvieran lo que ellos querían. Dios estaba preparando otro rey, un rey que era conforme al corazón de Dios. Esto nos deja saber a nosotros que no es lo que está en nuestros ojos, no es lo que se ve bonito necesariamente. No todo lo que parece bueno es lo que nos conviene, no todo lo que parece bonito es lo que nos conviene. Proverbios capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En la mente del pueblo de Israel, en su deseo, este iba a ser el rey que ellos querían, este era el rey adecuado, pero este no era el rey que Dios quería para ellos, como dijimos, porque Dios escudriña, Dios conoce el corazón, Dios conoce el futuro, a Dios no se le esconde nada. Dios tenía algo mejor para ellos, Dios estaba preparando un rey, como dijimos, quien era conforme al corazón de Dios, un rey quien iba a unificar a la nación de Israel, a las tribus de Israel, un rey cuya descendencia vendría nuestro Señor Jesucristo, pero el corazón del pueblo estaba en Saúl por las condiciones físicas que él reunía en su altura, en su belleza, en la familia prominente de la cual él venía. Inicialmente, cuando vemos a Saúl aquí en la respuesta que le da Samuel, vemos que él se presenta como alguien humilde, alguien quien responde que él viene de la tribu más pequeña de la nación de Israel, y en realidad era la tribu más pequeña, pero recordemos por qué era la tribu más pequeña. Cuando estuvimos estudiando el libro de los jueces, en los capítulos 19 y 20 nos habla acerca de unos eventos que sucedieron con la tribu de Benjamín, en la cual ellos querían violar a un hombre, a un levita que se había quedado allí la noche. Él le tiró su concubina y ellos acabaron con ella, y él la cortó en pedazos y le envió alrededor de las diferentes ciudades en Israel, de las tribus de Israel. Y ante esta situación, las tribus de Israel se encendiaron en su ira en contra de Benjamín y casi acabaron con la tribu de Benjamín completa. Incluso tuvieron que usar mecanismos raros para ellos poder hacer que los 600 hombres que habían quedado de la tribu de Benjamín para conseguirle esposas a ellos. Por eso precisamente la tribu de Benjamín era la tribu más pequeña. Él dice que es del clan, de la familia más pequeña, pero eso aparentemente no es así, porque vemos que la familia de la cual viene Saúl es una familia prominente, es una familia con pertenencia, es una familia que tiene algún tipo de solvencia. Pero vemos que Saúl se presenta inicialmente humilde, pero él no va a continuar siendo así todo el tiempo. Vamos a conocer más de Saúl según vamos avanzando, pero como dijimos, este no era el rey que Dios estaba preparando para darle a ellos. Dios estaba preparando algo mejor, pero el pueblo se desesperó, no quiso esperar el tiempo de Dios, y ellos quisieron escoger y tener un rey antes de tiempo, y es un rey completamente distinto. Existe mucho contraste entre el rey que Dios tenía para ellos, que iba a ser David, y Saúl, el rey que ellos querían. Primeramente vemos que Saúl viene de la tribu de Benjamín y no de la tribu de Judá. Cuando estuvimos viendo cuando Jacob profetizó sobre sus hijos en Génesis capítulo 49, estuvimos viendo que Jacob profetizó que el cetro no se irá de Judá, en referencia hablando del poder, de la fuerza, de que la familia del reinado vendría de la tribu de Judá, no de la tribu de Benjamín, y precisamente de la tribu de Judá sería que vendría David.
Vemos que Saúl era alguien que estaba buscando las asnas de su padre. Y vemos que David era alguien que cuando Saúl fue a ungirlo, estaba cuidando las ovejas de su padre. Veremos en la historia de Saúl, que cuando Saúl falla, cuando Saúl peca, no vemos a un Saúl arrepentido, sino que vemos un Saúl que cada vez se aleja más de lo que es la voluntad de Dios. Pero veremos después que cuando David peca, la petición de David es que el Señor no aparte su Santo Espíritu de él. También vemos en relación a imágenes y tipos, figuras, vemos que el pueblo de Israel, asimismo como ellos rechazaron a Dios como rey sobre ellos, tener una teocracia, y eligieron ellos a Saúl como rey sobre ellos, cuando el Señor Jesucristo vino, ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Pero vendrá alguien en el futuro que cumplirá con todas las expectativas, así como Saúl hizo, que vendrá con un poder de convencimiento increíble, que hará señales, que hará prodigios, y que el mundo aceptará. Pero este viene en el nombre de Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y así entonces como Saúl sería desechado por el Señor cuando Saúl iba a pecar, iba a fallar, aquel que vendrá en su nombre, aquel inicuo, el anticristo, también será destruido por aquel que nosotros conocemos en los evangelios, que fue conocido como el Hijo de David por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él regrese, Él destruirá al anticristo, y nos dice la palabra que Él entonces, así como David sería el rey después de Saúl, el Señor Jesucristo reinará desde el trono de David, desde Jerusalén, y regresará y atará a Satanás por 1000 años y destruirá al anticristo. Vemos en el versículo 22 en adelante: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción de ti, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Vemos que cuando Dios dio la palabra a Samuel, que habíamos visto, en la que él le decía que el día siguiente a esa misma hora iba a venir aquel que él iba a ungir como el que sería el próximo príncipe de la nación de Israel, vemos que Samuel inmediatamente comenzó todos los preparativos y había guardado ya la porción de la comida preferida, predilecta, para aquel invitado que ellos iban a recibir como el invitado de honor. Y cuando llega Saúl, entonces él le está pidiendo al cocinero aquella porción que había reservado para quien iba a ser el invitado de honor de ellos el día siguiente. El versículo 26 en adelante dice: al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Vemos que Samuel quiere que Saúl no vaya deprisa, se detenga para él hablar acerca de lo que Dios le ha dicho, para él hablar acerca de los planes, de las cosas que Dios le ha revelado en referencia a Saúl. O sea que para declararle la palabra de Dios.
Y cuando nosotros vemos esto acerca de que se detenga, de que vaya con menos prisa para dejar que el criado vaya adelante, nosotros podríamos decir que para que la palabra fuera revelada a ellos, nosotros podemos ver que cuando nosotros estamos viendo, estudiando la palabra de Dios, estudiando la Biblia, nosotros podemos decir que debemos nosotros detenernos. Debemos nosotros no ir deprisa para que la palabra de Dios sea declarada a nosotros, para que nosotros poder meditar, entender la palabra de Dios, para que Dios nos hable por medio de su palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no es un libro de eventos, aunque eventos históricos ocurrieron, no es un libro de eventos históricos, sino que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios para nosotros, para la humanidad, es el mensaje de Dios para nosotros. O sea que para nosotros es de suma importancia nosotros meditar en ella, nosotros estudiarla, nosotros dejar que Dios nos hable por medio de su palabra, para nosotros entonces aplicarla a nuestras vidas, porque es el propósito, allí está el propósito de Dios para nosotros. Nosotros debemos tomar el tiempo cuando estudiamos la palabra, no ir deprisa, meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 1 nos habla acerca de meditar en la ley de Dios. Vemos que nos habla de la bienaventuranza y dice, el versículo 2 dice en adelante, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, en su palabra de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Detengámonos, estudiemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios. Vamos al próximo capítulo, el capítulo número 10 de Primera de Samuel. No vamos a completar este capítulo, pero vamos a ver unos cuantos versículos del capítulo 10 de Primera de Samuel. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otras 3 tortas de pan, y el tercero de una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Vemos que estas instrucciones que se le están dando a Saúl son instrucciones muy específicas, instrucciones que están dejando claro. Yo creo que si fuera en el día de hoy aquellos instrumentos, Samuel le hubiese dicho el número de serie de los instrumentos, incluso muy preciso. Le está dando instrucciones específicas y solamente Dios puede coordinar estos eventos para que sucedan de esta manera. También le está dando a entender ciertos principios de Dios en los eventos que le van a suceder. Le está dando a entender que Dios es su proveedor,
le está proveyendo lo que él necesita, está cumpliendo con las necesidades de las cosas que él necesita. ¿Por qué? Porque él anda en busca de las asnas y le está diciendo que le van a confirmar que aquellas asnas de su padre han sido encontradas, que su padre ahora está preocupado por él. O sea que nosotros de esto podemos entender que nuestra preocupación no debe ser, nuestra preocupación debe ser hacer entrar dentro de lo que es la voluntad de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, el Señor Jesucristo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos que Samuel le dice que recibirá, como dijimos, palabra de que estas asnas habían sido recibidas. O sea que Dios le está proveyendo lo que él necesita. Él está resolviendo los problemas que él tiene en ese momento, como él puede resolvérnoslos a nosotros. Nuestra prioridad debe ser primero buscar el reino de Dios y su justicia. Vemos también que nos dice que él se iba a encontrar con ciertos hombres adoradores que iban con cabritos para el sacrificio, iban con pan, iban con vino, y ellos iban a ser movidos por Dios y le iban a dar pan. Vemos que él está enseñando que Dios provee todas nuestras necesidades, está proveyendo pan, y también le está diciendo que el Espíritu iba a caer sobre aquellos hombres y iban a profetizar. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Algo más que nosotros vemos de estos adoradores que van a hacer sacrificio es que ellos eran sensibles a lo que es la voluntad de Dios, a lo que el Espíritu del Señor lo está moviendo a que hagan. Vemos que ellos están compartiendo su pan con Saúl. Dios le había bendecido y ellos están compartiendo su pan con Saúl. Gloria sea el nombre del Señor. Esas son enseñanzas que Dios nos ha dejado, que de lo que Él nos ha dado, nosotros podemos también dar. Vemos que cuando el Señor Jesucristo, las multitudes seguían al Señor Jesucristo y era tarde y habían niños, habían mujeres, habían familias allí, que los discípulos están hablando con el Señor Jesucristo que despida a aquella gente para que ellos busquen y compren de comer. El Señor Jesucristo le dice: denle a ustedes de comer. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos algo que el Señor nos ha dado, que nosotros podemos compartir con la gente. Nosotros tenemos un pan que el Señor nos ha dado. El Señor Jesucristo dice que Él es el pan de vida. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha dado una palabra que nosotros podemos compartir con los demás para que ellos también procedan al arrepentimiento. Nosotros podemos compartir este glorioso mensaje del Evangelio de salvación de Jesucristo. Vemos el versículo 9 en adelante. Dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Vemos aquí que es posible
que el estilo de vida que haya llevado Saúl no era un estilo de vida que era conforme a lo que debe llevar un siervo de Dios. Vemos que cuando están las personas que conocen a Saúl anteriormente, están viendo que Saúl está en el medio de los profetas, que Saúl está profetizando. Vemos que ellos, esta expresión, está Saúl también entre los profetas, es una expresión que vino a convertirse como una expresión de expresar algún tipo de sorpresa. Y ellos están sorprendidos porque este no era el Saúl que ellos conocían. Y habíamos visto anteriormente, podríamos deducir anteriormente, que por el hecho de que él no conocía de Samuel, él no conocía dónde estaba Samuel, de que Saúl haya sido alguien secular, ellos están sorprendidos completamente. Está Saúl entonces entre los profetas. Hay personas que el mundo, que la gente, que incluso a veces la iglesia piensa que no pueden ser cambiadas a más. Hay personas que nadie se imagina que pueden ser transformados, pero cuando Dios llega a la vida de la persona, cuando Dios llega a la vida de uno, las cosas cambian. Y eso podemos ver en el caso del Nuevo Testamento, el caso del apóstol Pablo, el caso de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo le tenía un odio a aquellas personas que proclamaban el evangelio de Jesucristo. Y vemos que después que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, que él había perdido la vista, vemos que el Señor habla a Ananías y habla a Ananías de que fuera a orar por Saulo para que él recobrara la vista. Pero Ananías está confundido, Ananías está preocupado, porque Saulo era la persona de quien él estaba huyendo, de quien él se estaba escondiendo. Y el Señor entonces le está diciendo, lo que Ananías piensa cuando se le está diciendo eso, es que se le está diciendo que él vaya voluntariamente a la boca del lobo. Y vemos en Hechos capítulo 9, versículos 13 al 16, vemos: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tal vez así como en el caso de Saulo, que conocemos como el apóstol Pablo, es posible que la gente nos haya conocido a nosotros antes de nosotros ser cristianos, antes de nosotros servirle al Señor. Es posible que la gente comente de nosotros, así mismo como comentaron acerca de Saúl. Es posible que ellos no entiendan el cambio que ha sucedido en nosotros. Es posible que esto cause confusión entre la gente. Es posible que ellos nos hayan visto en una actitud diferente anteriormente. Es posible que ellos nos hayan escuchado hablando feo anteriormente y que ahora ellos nos escuchen alabando a Dios, ahora nos escuchen diciendo gloria a Dios, aleluya. Ellos dicen: ahora Misael está entre los evangélicos. Ellos dicen: ahora Yachira está entre los evangélicos. Ellos no entienden el cambio que ha sucedido. Pero en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la obra que hace Dios en la vida de nosotros. Por más perdida que se pueda ver una vida, por más que una persona piense que no puede, la gente piense que una persona no pueda ser rescatada, ese es un candidato ideal para que la gracia de Dios le alcance. En la carta de los Romanos, en el capítulo 5, versículos 20 y 21, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el Señor que nosotros le servimos. Es un Dios que cambia, un Dios que hace transformaciones, un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que no importando cuál sea la atadura, cuál sea el pecado, da libertad. Gloria sea el nombre del Señor. Él da libertad. Y una alabanza que dice: aleluya, que el Señor tiene grande salvación, libertad, libertad.
Nuestro Dios tiene poder para Satanás vencer. Libertad, libertad, libertad y redención. Aleluya, Cristo ya me amó y me salvó. Gloria, gloria, aleluya. Él es todo, en todo es Él. No importa cuán atada esté una persona al pecado, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, rompe cadenas. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor cambia, el Señor transforma. El Señor las mismas cosas que hizo en el pasado continúa haciendo el día de hoy. Yo sé que nosotros hemos sido los beneficiarios de eso. Yo sé que nosotros hemos sido muchos cambiados, transformados, de tal manera que la gente que nos veía antes no nos conoce en el día de hoy. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a concluir orando. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Mira, Señor, te pedimos que tu palabra, Dios mío, haga el propósito con el cual tú la has enviado a cada uno de nosotros, Señor. Que sea una palabra que nos ayude, Dios mío, a vivir para ti, a confiar en ti, Señor. Que nos ayude a confiar, Padre Santo, que aquellas cosas que nosotros vemos como difíciles e imposibles no son difíciles para ti. Ante ti no hay nada difícil. Ante ti no hay un familiar que esté muy perdido, Padre Santo. No hay una persona que esté muy perdida, Dios mío. Señor, tú tienes el poder de romper cadenas, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, limpia de todo pecado. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, a seguir confiando que tú eres un Dios poderoso, un Dios transformador, un Dios que no hay nada imposible ante ti, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Bendice cada hermano, cada hogar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí concluimos la porción del estudio de la palabra de Dios del servicio de hoy. La semana que viene, con la ayuda de Dios, si Dios así lo permite, vamos a continuar el estudio de Primera de Samuel. Dios delante, vamos a terminar el capítulo 10 y vamos a seguir tal vez el capítulo 11 y 12. Vamos a ver hasta dónde llevamos, pero les exhorto que si pueden leerlo anticipadamente, que lo hagan. Yo sé que será de gran bendición el estudio de la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor, y sé que el estudio les será todavía aún de más provecho. Entonces, hasta aquí con esta porción nos despedimos entonces también de las personas que han estado con nosotros a través de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Y le invitamos a que estén con nosotros la próxima semana por estos mismos medios, de esta misma manera. Dios les bendiga.